Bienvenidos a Despacho del Crimen. Hoy vamos a repasar a varios asesinos que marcaron a todo un país. Algunos actuaban a plena luz del día, otros ocultaban horrores en casa. Si conoces algún dato extra sobre estos casos, déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu like, escribirnos la hora y desde dónde nos ves. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no se olvida fácilmente. Nadie imaginaba lo que se escondía tras esa figura vestida de negro, con su mantilla cubriéndole el rostro y un cesto bajo el brazo. Nadie sospechaba que, entre los callejones más oscuros del barrio del Raval, en la Barcelona de principios del siglo XX, caminaba una mujer que pasaría a la historia como uno de los rostros más macabros del crimen español, una figura que mezclaba la miseria, la superstición y el horror de una época. Su nombre era Enriqueta Martí Ripollés. Y lo que hizo sigue estremeciendo a España más de un siglo después. Enriqueta Martí nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat, un municipio cercano a Barcelona. Su infancia fue pobre, marcada por la precariedad económica, y como muchas otras niñas de su tiempo, tuvo que salir a buscarse la vida muy joven. Poco se sabe con certeza sobre su familia, pero los registros indican que, desde adolescente, Enriqueta se trasladó a la gran ciudad en busca de oportunidades. Lo que encontró fue un entorno desigual, marcado por la miseria de las clases obreras y los lujos excesivos de la aristocracia catalana. Enriqueta comenzó trabajando como sirvienta en casas de familias adineradas, pero pronto, según se sospecha, pasó a ejercer la prostitución. No cualquier tipo. Se movía en el ambiente de los burdeles de lujo de la ciudad, donde se mezclaban empresarios, políticos e incluso religiosos. Fue en ese entorno donde empezó a conocer los secretos más turbios de la élite barcelonesa. En 1895 se casó con un pintor, Joan Pujaló. El matrimonio duró poco. El propio Pujaló, años después, contaría que Enriqueta sufría de desequilibrios mentales, que tenía comportamientos extraños, violentos, y que desaparecía durante días sin explicación. Se separaron, y a partir de entonces, Enriqueta fue quedando cada vez más al margen de la sociedad formal. Pero es aquí donde empieza a crecer la leyenda oscura. Aparentemente, Enriqueta vivía una doble, o incluso triple, vida. Durante el día se la podía ver vestida como una mendiga, pidiendo limosna con un cesto en la mano, pero también se presentaba, en otras ocasiones, elegantemente vestida como una dama de alta sociedad. Algunos testimonios afirman que frecuentaba teatros y cafés bien posicionados. Nadie entendía cómo lograba moverse en dos mundos tan distintos. Pero la realidad, con el tiempo, revelaría un escenario aún más siniestro. En una época marcada por la superstición y las creencias en curanderos y remedios naturales, Enriqueta encontró un nicho rentable: los ungüentos, pócimas y supuestos tratamientos para enfermedades incurables. Se presentaba como curandera y ofrecía productos elaborados por ella misma. Aquí es donde su historia toma un rumbo verdaderamente macabro. Según las investigaciones posteriores, Enriqueta elaboraba sus pócimas a base de ingredientes inimaginables: grasa, sangre, huesos, cabellos de niños secuestrados, asesinados y posteriormente desmembrados en su propia vivienda. Los restos eran cocidos, secados, triturados, transformados en remedios que ofrecía a gente rica, desesperada por curar enfermedades o por encontrar el elixir de la juventud. Y no era una leyenda urbana. Las pruebas fueron reales. Pero antes de llegar a la redada que destapó todo, es necesario entender cómo operaba. Enriqueta vivía en pisos de alquiler por cortos periodos de tiempo. Cambiaba de domicilio con frecuencia. Usaba varios nombres, y en esos pisos, según los informes policiales y los testimonios posteriores, mantenía cautivos a niños. A algunos los utilizaba para mendigar, para mover la compasión de los transeúntes. A otros los sacrificaba. Uno de sus métodos más habituales era ganarse la confianza de madres pobres. Les prometía ayudarles a cuidar a sus hijos, o les ofrecía trabajo, atrayéndolas a sus casas. También raptaba a niños directamente en la calle. Se cree que tenía una red de contactos,
algunos incluso de clase alta, que la protegían o miraban hacia otro lado. Todo esto permaneció en las sombras durante años, hasta que en 1912 algo cambió. Un descuido lo arruinó todo. En febrero de ese año, una niña llamada Teresita Guitart Congost desapareció en el barrio de San Gervasio. Su familia, desesperada, empezó a mover cielo y tierra para encontrarla. Una vecina de la calle Ponent, hoy llamada Joaquín Costa, aseguró haber visto a una mujer sospechosa con una niña rubia, de rasgos similares a los de Teresita. Esa mujer entraba y salía de un piso cercano, pero lo que llamó la atención fue que la niña parecía triste. No hablaba con nadie y no jugaba con otros niños. Algo no cuadraba. Fue esa vecina, Claudia Elías, quien dio el aviso a la policía. El 27 de febrero de 1912, las autoridades entraron al piso número 29 de la calle Ponent. Allí, en una habitación oscura, escondida y sucia, encontraron a Teresita viva. También hallaron a otra niña, Angelina, que Enriqueta había mantenido cautiva durante semanas. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que descubrieron en ese piso y en otros donde Enriqueta había vivido anteriormente heló la sangre de toda España. En los registros oficiales, la descripción de lo encontrado dentro del piso fue espantosa. El lugar estaba en condiciones infrahumanas. En una habitación pequeña, con las ventanas tapiadas y colchones sucios en el suelo, encontraron a las niñas. Teresita, de apenas 5 años, estaba sucia, pálida y desnutrida. Había sido rapada. Lo mismo ocurría con Angelina. Al parecer, Enriqueta lo hacía para cambiar su aspecto y dificultar su identificación. Ambas niñas presentaban signos de haber estado encerradas durante un largo periodo. Pero eso no fue lo peor. En otra habitación de la casa, los agentes encontraron un cuarto cerrado que aparentemente no tenía función clara. Dentro había frascos etiquetados con palabras como grasa humana, sangre coagulada, pelo, polvo de huesos y extrañas sustancias en proceso de decantación. También había utensilios de laboratorio, filtros, morteros y quemadores. Era un improvisado laboratorio alquímico donde Enriqueta elaboraba sus brebajes. Al seguir revisando, descubrieron un saco de tela escondido detrás de una cortina. Dentro había restos óseos humanos. Algunos eran fragmentos de cráneo infantil. Había mandíbulas diminutas, costillas pequeñas y también ropa de niño, quemada a medias. En la azotea del edificio, bajo una loseta suelta, hallaron más huesos. Y cuando se investigaron otros antiguos domicilios donde Enriqueta había vivido, la escena se repitió. Fragmentos de ropa, un zapato de bebé. Lo que comenzó como una búsqueda por una niña desaparecida se convirtió en una redada que destapó un infierno. Los restos fueron enviados a análisis, aunque en 1912 la ciencia forense era limitada. Aún así, los expertos confirmaron que correspondían en su mayoría a niños de entre 3 y 8 años. Se estimó que los restos pertenecían al menos a una decena de víctimas diferentes, aunque el número real podría haber sido mucho mayor. Barcelona quedó paralizada. La prensa explotó la historia al máximo. Titulares como «La vampira del Raval» o «La ogresa de la calle Ponent» inundaron los periódicos. Enriqueta Martí se convirtió en el centro del escándalo. Las descripciones que circularon eran impactantes. Se decía que robaba niños, los prostituía, los sacrificaba y luego vendía sus órganos o sus restos transformados en pócimas milagrosas. La versión oficial hablaba de tráfico infantil, sacrificios rituales y una red de clientela poderosa que consumía sus remedios sin hacer preguntas. Muchos empezaron a preguntarse cómo era posible que una mujer sola, sin recursos evidentes, hubiera operado durante tantos años sin ser detenida. Y ahí comenzó a surgir la teoría de que no actuaba sola. Algunos periodistas afirmaban que Enriqueta tenía una libreta con nombres de sus clientes, abogados, médicos, políticos, empresarios. Se hablaba de gente importante que o bien participaba en los rituales o al menos compraba sus remedios. Sin embargo, esa libreta nunca fue mostrada públicamente. Algunos creen que fue ocultada por las autoridades para evitar un escándalo mayor. Otros piensan que fue un invento para inflamar aún más el morbo popular. Lo cierto es que el caso explotó en una sociedad ya fragmentada por la pobreza, el analfabetismo y la superstición.
y Enriqueta se convirtió en el rostro perfecto del mal. Cuando fue detenida, no opuso resistencia. Tenía el rostro inexpresivo, no lloró, no gritó, apenas habló. Al principio negó todo. Dijo que las niñas estaban bajo su cuidado porque eran huérfanas. Aseguró que los frascos contenían simples hierbas medicinales, que los huesos eran de pollo. Pero a medida que los interrogatorios avanzaban, sus versiones se contradecían. Nunca admitió completamente los crímenes, pero tampoco pudo explicar cómo había obtenido esos restos humanos. Fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, en Barcelona. Allí, Enriqueta se volvió un objetivo. La población la odiaba. Los vecinos rodeaban la cárcel pidiendo justicia. Los rumores crecían. Se decía que Enriqueta tenía pacto con el diablo, que era bruja, que bebía sangre, que practicaba magia negra. Todo eso solo inflamó el mito. Las autoridades intentaron que el proceso judicial avanzara rápido, pero no fue sencillo. Faltaban pruebas claras. No había testigos que hubieran presenciado directamente los asesinatos. Las niñas rescatadas no podían hablar con claridad de lo ocurrido, y el sistema judicial de la época no estaba preparado para un caso tan complejo. Lo que ocurrió después dejó aún más preguntas. El 12 de mayo de 1913, poco más de un año después de su detención, Enriqueta Martí fue encontrada muerta dentro de la prisión. Según el parte oficial, fue linchada por otras presas. El informe hablaba de una riña entre internas, pero los detalles eran vagos. La versión más aceptada es que las demás reclusas, alimentadas por el odio popular y tal vez incentivadas por funcionarios que querían cerrar el caso de una vez por todas, la golpearon hasta matarla. Nunca se llevó a cabo una investigación formal sobre su muerte. Así terminó la vida de la que ya era, para muchos, una figura casi mitológica del mal. Pero el caso, lejos de cerrarse, quedó lleno de vacíos. Primero, porque nunca se celebró un juicio. Enriqueta murió antes de ser juzgada, lo que impidió que se estableciera oficialmente su culpabilidad y se delineara con claridad el alcance de sus crímenes. Segundo, porque la investigación fue caótica, contaminada por rumores, presiones políticas y un ambiente social en ebullición. La libreta con nombres nunca apareció. Las conexiones con gente poderosa nunca fueron probadas. Tampoco se identificaron con certeza todas las víctimas. Y aunque hubo personas señaladas como cómplices, una mujer llamada Dolores, por ejemplo, que presuntamente ayudaba a Enriqueta a conseguir niños o vender sus productos, nadie fue condenado. Todo quedó en el aire. Con los años, muchos historiadores empezaron a preguntarse si la figura de Enriqueta Martí había sido, al menos en parte, una construcción exagerada. Hay quienes sostienen que, aunque fue responsable de delitos graves, el relato que se armó a su alrededor fue inflamado por la prensa sensacionalista y por un sistema ávido de encontrar un chivo expiatorio. Pero esa revisión no elimina los hechos básicos. Había niñas secuestradas en su casa. Había restos óseos humanos. Había frascos con sustancias hechas a partir de tejido humano. Todo eso estaba allí. No era ficción. Lo que sí queda claro es que el caso de Enriqueta Martí refleja una época profundamente desigual, marcada por la ignorancia, la pobreza extrema y la desprotección de la infancia. En los barrios bajos de Barcelona, cientos de niños vivían sin supervisión, sin documentos, sin ninguna protección legal. Nadie los buscaba si desaparecían, y eso fue lo que le permitió a Enriqueta operar durante tanto tiempo sin ser detenida. Con el paso del tiempo, su historia ha sido contada de muchas formas. En novelas, documentales, obras de teatro. Se le ha llamado la vampira del Raval, la asesina de niños, la bruja de Barcelona. Algunos incluso han querido convertirla en un ícono de la locura femenina, o en un producto del sistema que la ignoró desde pequeña. Pero más allá de las interpretaciones, lo que hizo, o lo que permitió que ocurriera bajo su techo, sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de España. Hoy, más de un siglo después, todavía hay gente en Barcelona que recuerda el caso con temor. En los callejones del Raval aún circulan leyendas. Algunos ancianos dicen que por las noches se escuchan los lamentos de los niños que nunca fueron encontrados, que en ciertas esquinas el espíritu de Enriqueta sigue caminando con su cesto en la mano,
Y aunque esas historias sean solo ecos de un pasado lejano, hay una verdad que no se puede ignorar. La peor parte de este caso no fue Enriqueta Martí. La peor parte fue que durante años, decenas de niños desaparecieron y nadie hizo nada, hasta que fue demasiado tarde. Durante semanas, el miedo caminó por las calles de Madrid sin rostro. Nadie sabía quién sería el siguiente, ni cuándo, ni por qué. Lo único que parecía conectar los asesinatos era una carta de la baraja española, dejada junto al cuerpo. Un gesto que parecía un juego, pero no lo era, porque el asesino no jugaba con cartas, jugaba con vidas. Su nombre era Alfredo Galán Sotillo, y se convirtió en uno de los asesinos en serie más fríos y enigmáticos de la historia criminal española. Nació el 22 de diciembre de 1977 en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real. Creció en una familia trabajadora y su infancia, al menos desde fuera, no parecía distinta a la de cualquier niño de clase media-baja. No hay indicios de abusos, ni violencia familiar, ni traumas severos registrados en su entorno. Tampoco destacó por una conducta violenta en su etapa escolar, pero sí había algo que marcaba la diferencia: su aislamiento. Galán era un niño extremadamente reservado. No hablaba mucho, no hacía amigos con facilidad, no participaba en actividades de grupo. En el colegio pasaba desapercibido. No tenía conflictos graves, pero tampoco conexiones. Era invisible. Esa frialdad emocional no parecía ser agresiva, pero estaba muy lejos de una personalidad sana o estable. Con los años, ese aislamiento se volvió parte central de su carácter. Nunca tuvo muchas relaciones sociales ni afectivas. A medida que crecía, desarrollaba una actitud cada vez más huraña, desconfiada y cerrada. No mostraba interés por casi nada, ni siquiera por la vida laboral o académica. Tras acabar la educación obligatoria, decidió ingresar en el Ejército de Tierra, lo que se convertiría en el punto de quiebre más importante de su vida. En el ejército encontró por un tiempo lo que no había tenido nunca: estructura, normas, rutina, disciplina. Fue destinado al Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31. Era joven, sin aspiraciones claras, pero con una obediencia absoluta al reglamento militar. Durante su servicio, fue elegido para una misión en el extranjero, una operación humanitaria en Bosnia-Herzegovina, un país aún marcado por la brutal guerra de los Balcanes. Ese destino lo marcó profundamente. Allí estuvo expuesto a la posguerra directa. Vio cadáveres, zonas devastadas, violencia de baja intensidad y un ambiente constante de tensión. Según informes posteriores, su salud mental se deterioró visiblemente tras regresar de Bosnia. Volvió con ansiedad, insomnio, ideas confusas y una actitud más cerrada aún. Se le diagnosticó un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada y se le prescribieron ansiolíticos y antidepresivos. Su tratamiento fue irregular y pronto fue dado de baja temporal por motivos psiquiátricos. Durante esa etapa, Galán comenzó a mostrar señales claras de desequilibrio emocional. No tenía empleo, vivía con sus padres, no hablaba con nadie y dejó de tomar parte del tratamiento. En el Hospital Gómez Ulla, los psiquiatras observaron que tenía pensamientos intrusivos, que desconfiaba de los demás y que mostraba rasgos paranoides. Pero, aún así, su caso no fue considerado de riesgo grave y se lo dejó continuar en tratamiento ambulatorio. Al mismo tiempo, en secreto, conservaba un arma de guerra, una pistola Tokarev TT-33 de fabricación soviética, que había conseguido ilegalmente, presumiblemente robada o adquirida durante su misión militar en Bosnia. La Tokarev es un arma precisa, letal y diseñada para matar a corta distancia. No estaba registrada, y Galán la guardaba oculta, como una especie de garantía silenciosa de poder. A finales de 2002, entró en una etapa de deterioro aún más profundo. Intentó trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas, pero fue despedido. Era incapaz de mantener relaciones normales con compañeros o superiores. Su actitud era extraña. Pasaba horas en silencio, mirando al vacío. En diciembre, se presentó voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico Gregorio Marañón, diciendo que necesitaba ayuda. Estuvo internado apenas una semana.
Fue dado de alta sin diagnóstico severo, pero con recomendaciones para continuar medicación. Él, una vez más, no la siguió. Poco después, ya en enero de 2003, tomó la decisión. No la compartió con nadie. No escribió un manifiesto. No dejó pistas previas. Simplemente un día sacó su pistola, preparó un cargador, metió algunas cartas de la baraja española en su bolsillo y salió a matar. Su primer asesinato se produjo el 24 de enero de 2003, cuando mató de un disparo en la cabeza a Juan Francisco Ledesma, portero del número 89 de la calle de Alonso Cano, en el distrito madrileño de Chamberí, que se encontraba en esos instantes dando de comer a su hijo, de 2 años de edad. La bala entró por la región occipital y salió junto a su ojo derecho, matándolo en el acto. El disparo fue efectuado en dirección paralela al suelo, una muesca detectada por los investigadores en el zócalo de la habitación, procedente del proyectil percutido, sugería que la persona abatida estaba de rodillas en el momento del impacto. El 5 de febrero cometió 2 crímenes. El primero lo perpetró en una parada de autobús del barrio de la Alameda de Osuna, también en Madrid, asesinando a Juan Carlos Martín Estacio, un empleado de limpieza de 28 años. Su cadáver mostraba signos de violencia muy parecidos a los del portero de Chamberí. Junto al cadáver se halló un naipe de la baraja española, en concreto un as de copas. Los medios de comunicación asociaron erróneamente este hallazgo con alguna intencionalidad oculta, aún por descubrir por parte del homicida, y comenzaron a referirse a él como el asesino de la baraja. Este apodo sobrevenido agradó a Galán y lo alentó a buscar más víctimas sobre las que dejar su macabra firma. La tarde de ese mismo día, Galán entró en el bar Rojas, de la localidad de Alcalá de Henares, y sin mediar palabra tiroteó a varias personas. 2 de ellas, Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, y Juana Dolores Uclés López, de 57 años, fallecieron a consecuencia de los disparos. La propietaria del bar, Teresa Sánchez, recibió 3 disparos en el codo, muslo y tórax mientras se arrastraba tras el mostrador, pero sobrevivió. En esta ocasión no dejó ninguna carta de la baraja española, ya que aún no había escuchado en los medios el apodo con el cual se identificaría más tarde. Esa misma tarde, Galán acudió a su psiquiatra en Madrid, quien, según sus palabras, no se enteró de nada. El homicida no reapareció hasta un mes después, el 7 de marzo. El infortunado esta vez fue Santiago Eduardo Salas, un inmigrante ecuatoriano de 27 años. Salas resultó herido de un disparo en la cara cuando estaba con una amiga, Anaid, en la avenida de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos. El proyectil le entró por la mejilla derecha y salió por la parte posterior del cuello. Acto seguido, Galán se acercó a la acompañante del joven para efectuar otro disparo. La mujer se arrodilló y se protegió la cabeza con los brazos, pero el arma se encasquilló y ella pudo ponerse a salvo. El asesino abandonó el lugar tras arrojar un naipe, un 2 de copas, junto al cuerpo de Santiago, quien, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió al ataque. El último crimen ocurrió el martes 18 de marzo, en un camino de Arganda del Rey. Las víctimas fueron George y Doina Magda, ambos de 40 años de edad. El primero en ser disparado fue el varón. A continuación, su esposa, sorprendida, se giró e intentó protegerse con el brazo izquierdo. Galán le disparó 3 veces más. 2 de los proyectiles la alcanzaron en la cabeza desde una distancia de apenas 4 centímetros. Murió a los 2 días. La trayectoria de las balas era ligeramente descendente, lo que confirmaba la hipótesis de que el agresor debía de ser de elevada estatura. Para junio de 2003, el clima en Madrid era de tensión constante. La figura del asesino de la baraja se había convertido en un espectro que sobrevolaba la ciudad. El miedo era real. La policía ya sabía que el responsable de al menos 6 asesinatos y varios intentos fallidos utilizaba una pistola Tokarev. Sabían que elegía a sus víctimas al azar, sin un perfil específico. Sabían que dejaba cartas del palo de copas, pero no sabían quién era. Y lo más desesperante, no dejaba huellas, no hablaba, no cometía errores. Solo aparecía, disparaba a la cabeza, dejaba una carta y desaparecía. Lo que nadie esperaba era que el final del caso no llegaría por una operación policial,
ni por una pista concreta, ni por un descuido del asesino. Se entregó él mismo, voluntariamente, sin que lo estuvieran buscando directamente. Era el 3 de julio de 2003, alrededor de las 5 de la tarde, cuando Alfredo Galán Sotillo, estando bajo los efectos del alcohol, se presentó por su propia voluntad en la comisaría de Puerto Llano, su ciudad natal. Pidió hablar con un inspector. Cuando lo hicieron pasar a una sala, se sentó con calma y soltó la frase que los agentes no esperaban escuchar jamás. «Vengo a entregarme. Soy el asesino de la baraja». Los policías al principio creyeron que se trataba de un bromista, de alguien con problemas mentales o sed de protagonismo. Para otorgar credibilidad a sus palabras, aportó un dato que no había trascendido a los medios y solo sabían los investigadores del caso. En el reverso de los naipes encontrados en Tres Cantos y Arganda del Rey, había un punto azul marcado con rotulador. Tras ser corroborado este dato con la central de la Brigada de Homicidios, se procedió a su detención, traslado a Madrid y puesta a disposición judicial. El arma homicida fue una Tokarev TT-33 del calibre .7.62, que, según su declaración, había tirado a un vertedero de la localidad antes de entregarse. En el juicio se produjeron continuos cambios de versiones por parte de Galán. El día 10 de septiembre, ante la juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, alegó que se vio obligado a confesar porque un neonazi le había amenazado con matar a sus hermanas si no lo hacía y que, de hecho, ya antes de los asesinatos le había vendido el arma a su extorsionador. La juez desestimó esta versión, ya que, además de la confesión del acusado, los investigadores habían encontrado otras evidencias, como un casquillo de bala procedente del disparo que mató al portero y las prendas usadas para cometer los crímenes. Además de esto, anteriormente había dado detalles sobre el escenario de los crímenes y sobre su modus operandi. Otros indicios que demostraban su culpabilidad fueron la repentina interrupción de los crímenes desde su detención, la identificación por parte de los supervivientes y el hecho de haber estado en Bosnia, donde compró el arma usada en los asesinatos. El Ministerio Fiscal pidió 153 años de prisión. Se le imputaban 6 asesinatos consumados, 3 en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas de guerra. La defensa alegó que Galán sufría un trastorno psicológico desde su estancia en Bosnia y que eso debía ser considerado atenuante. Pero los peritos forenses fueron unánimes. Galán estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió los crímenes. No tenía una psicosis. No era inimputable. El tribunal no tuvo dudas. En septiembre de 2005, Alfredo Galán Sotillo fue condenado a 142 años y 3 meses de prisión. De esa condena, por ley, solo podía cumplir un máximo de 25 años efectivos, dado el límite legal de cumplimiento en España en ese momento. Esa cifra ha sido discutida, criticada y revisada en la opinión pública, pero es la que quedó ratificada. Galán fue trasladado a la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Allí ha permanecido desde entonces. Su conducta dentro del centro penitenciario ha sido pasiva, solitaria, sin incidentes graves. Habla poco, no participa en actividades comunes y sigue un perfil de aislamiento total. Ha sido evaluado periódicamente por psicólogos y funcionarios y no ha mostrado ni arrepentimiento ni voluntad de reinserción. En entrevistas posteriores, expertos en criminología han definido a Galán como un sujeto con rasgos de psicopatía fría, sin empatía, sin motivación económica ni ideológica, que mataba por impulso, por sensación de poder o por un simple deseo interno difícil de explicar. Es decir, mataba porque podía. Actualmente, Galán sigue preso, en cumplimiento de su condena. Si no hay incidentes, podría solicitar beneficios penitenciarios en los próximos años, aunque todo depende de su comportamiento, informes psicológicos y la evolución de su caso. Desde su ingreso en prisión, no ha dado entrevistas públicas ni ha buscado atención mediática. Su rostro ha desaparecido de las pantallas. Su historia, sin embargo, permanece como una advertencia. No todos los asesinos necesitan una razón. Algunos solo necesitan el espacio, el momento y la decisión de disparar. Madrid, década de los 80, una ciudad marcada por la resaca de la dictadura,
el desempleo creciente, la heroína consumiendo barrios enteros y miles de personas sin hogar durmiendo bajo cartones. Pero entre todos esos rostros perdidos en la periferia, uno escondía una oscuridad que ni la calle misma alcanzaba a sospechar. Un hombre que hablaba solo, que rebuscaba entre basura, que dormía entre tumbas. Nadie se fijaba en él. Nadie lo conocía por su nombre. Hasta que un día empezaron a aparecer cuerpos mutilados, calcinados, con restos devorados. Y entonces Madrid supo que ese hombre tenía nombre: Francisco García Escalero, el llamado mendigo asesino. Un caníbal con esquizofrenia que mataba por impulsos, por delirios, por odio o por nada. Esta es su historia. Francisco García Escalero nació en Madrid el 24 de mayo de 1954. Su infancia fue una secuencia de miseria emocional y abandono. Desde pequeño mostró comportamientos extraños. Era reservado, con conductas impredecibles, y hablaba de la muerte como algo familiar. Vivía cerca del cementerio de la Almudena y desde muy joven desarrolló una fascinación malsana por ese lugar. Pasaba horas merodeando entre tumbas, profanando nichos y robando objetos de las sepulturas. A medida que crecía, su conducta se volvió más errática y peligrosa. No tenía vínculos estables, ni amigos, ni propósito. En la adolescencia ya mostraba claros signos de trastorno mental. Escuchaba voces, decía ver cosas, tenía delirios. Fue ingresado por primera vez en un hospital psiquiátrico durante su juventud, pero el sistema sanitario de la época no tenía capacidad ni recursos para tratamientos prolongados. Entraba y salía sin mayor seguimiento. En 1973, a los 19 años, fue condenado por un delito de violación cometido en el mismo cementerio donde pasaba la mayor parte del tiempo. Estuvo en prisión más de una década. Al salir en los años 80, no volvió a tener contacto con su familia. Quedó completamente solo. Cayó en la indigencia. Durante los siguientes años, su vida fue la de un vagabundo sin rumbo. Vivía entre el cementerio, portales abandonados y casas en ruinas. Se alimentaba de basura, bebía alcohol barato y frecuentaba a otros mendigos. Era conocido entre ellos, pero temido. Decía frases incoherentes. Hablaba con personas que no estaban allí. Les decía a otros que él no moría porque ya estaba muerto. Algunos testigos dijeron que en más de una ocasión llegó gritando que había que matar a los podridos. Fue en agosto de 1987, cuando cometió su primer crimen documentado. La víctima fue una prostituta drogodependiente llamada Paula Martínez. La asesinó, le aplastó el cráneo y la quemó. El cuerpo fue encontrado cerca del cementerio, pero el caso no tuvo repercusión mediática ni judicial. Era una mujer marginal, sin familia que la reclamara. La muerte se archivó como violencia común. En marzo de 1988, un indigente apareció muerto con signos de haber sido golpeado brutalmente y quemado. En marzo de 1989, otro cadáver, esta vez decapitado, fue hallado. Le habían amputado las yemas de los dedos para dificultar su identificación. En mayo de ese mismo año, un tercer indigente fue hallado apuñalado, mutilado y parcialmente calcinado. El cuerpo no tenía pene. Todos los crímenes tenían un patrón. Las víctimas eran personas marginadas, sin hogar, asesinadas con extrema violencia y, en varios casos, quemadas. Pero no hubo una investigación en profundidad. Los cuerpos se acumulaban, pero nadie conectaba los crímenes. La policía los consideraba ajustes entre indigentes, riñas callejeras o muertes accidentales por consumo. Francisco seguía en las calles, seguía matando. Entre 1989 y 1993, cometió varios asesinatos más. Las víctimas seguían el mismo perfil: hombres sin hogar, drogodependientes, personas mentalmente vulnerables. Francisco los atacaba mientras dormían o cuando estaban ebrios. A menudo los golpeaba con piedras, los apuñalaba y luego quemaba los cadáveres. En algunos casos profanó cuerpos recién enterrados. En otros, confesó haber comido partes de las víctimas, especialmente el corazón o trozos del rostro. Decía que lo hacía porque las voces se lo ordenaban y porque si no lo hacía, se enfermaba. En septiembre de 1993, Francisco protagonizó un episodio clave.
Se fugó junto a otro paciente del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Su compañero de fuga se llamaba Víctor Luis Criado. 2 días después, Víctor apareció muerto cerca del cementerio de la Almudena, con el cráneo destrozado y el cuerpo calcinado. Francisco fue localizado poco después, tras haber intentado suicidarse lanzándose a un coche. Estaba hospitalizado con una pierna fracturada. Desde allí comenzó a hablar. Le confesó a un médico lo que había hecho. Dijo que había matado a Víctor. Dijo que llevaba años matando y que no podía parar. Cuando los médicos escucharon su confesión, alertaron de inmediato a las autoridades. La policía acudió al hospital y se encontró con un hombre físicamente destrozado, pero lúcido dentro de su delirio. Francisco no opuso resistencia. Dijo que quería hablar, que necesitaba contar lo que había hecho. Los agentes lo trasladaron a dependencias policiales, y allí, durante varios días, comenzó a relatar uno a uno los asesinatos. Sus confesiones no eran vagas ni confusas. Daba detalles precisos, fechas aproximadas, lugares, armas utilizadas, la forma en que abordaba a sus víctimas. Recordaba cómo se sentía después de matar. En ocasiones lloraba. En otras, simplemente decía que no había podido evitarlo. Confesó al menos 11 asesinatos, todos cometidos entre 1987 y 1994, casi siempre en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Las víctimas eran personas como él, mendigos, alcohólicos, marginados, sin familia, sin nadie que los buscara. Francisco sabía que nadie haría preguntas. La policía cotejó sus declaraciones con los informes de los cuerpos encontrados durante esos años. Las coincidencias eran evidentes: lugares, métodos, fechas. En algunos casos, Francisco describía detalles que solo el asesino podía conocer: objetos personales de las víctimas, la ropa que llevaban, la posición exacta de los cuerpos. El patrón era claro, y lo más alarmante era la indiferencia institucional con la que esos crímenes habían sido tratados hasta ese momento. Todos los cadáveres habían sido archivados como muertes accidentales, riñas entre indigentes o simplemente casos sin resolver. Durante el interrogatorio, Francisco también reconoció su obsesión con la muerte. Dijo que dormía en el cementerio porque lo tranquilizaba, que hablaba con los muertos, que muchas veces había profanado tumbas para mirar los cadáveres. Nunca robaba nada, solo los miraba. Decía que eso lo calmaba. En su mente eso no era profanación. Era una especie de visita. En algunos casos llegó a mutilar cuerpos recién enterrados. En otros profanaba restos calcinados. Declaró que las voces le pedían hacerlo, que si se negaba, algo malo pasaría. Los informes psiquiátricos fueron contundentes. Francisco padecía esquizofrenia paranoide severa, con alucinaciones auditivas constantes, delirios místicos y necrofilia. No distinguía la realidad de su mundo interno. Vivía atormentado por voces que le ordenaban matar. Los peritos concluyeron que durante los crímenes no tenía capacidad para entender lo que hacía ni controlar sus impulsos. Además, sufría un deterioro cognitivo crónico por años de alcoholismo, desnutrición y abandono. No hubo juicio conjurado ni una condena penal formal. En febrero de 1995, la Audiencia Provincial de Madrid lo declaró inimputable por enfermedad mental, basándose en los informes médicos. Fue internado de manera indefinida en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en la provincia de Alicante. Allí pasó los últimos 20 años de su vida. Dentro del hospital, Francisco se mantuvo siempre aislado. Nunca recibió visitas. Su deterioro mental se agravó. Pasaba los días medicado, sin hablar con nadie. Algunos trabajadores del centro lo describían como una figura silenciosa, perdida entre pasillos, que apenas respondía cuando le hablaban. Otros internos lo evitaban. Incluso entre enfermos mentales, Francisco generaba temor. No por lo que hacía allí dentro, sino por lo que sabían que había hecho antes de llegar. Años antes de que cometiera su primer asesinato, Francisco ya mostraba signos que, en cualquier otro entorno, habrían sido una alarma. Se colaba de noche en el depósito de cadáveres del Hospital de la Almudena. Lo hacía sin forzar cerraduras, como si conociera el lugar de memoria. A veces simplemente se sentaba frente a los cuerpos. En otras ocasiones los tocaba, hablaba con ellos. Algunas veces se acostaba junto a los cadáveres, sobre todo si eran mujeres. No buscaba placer físico, al menos no en todos los casos.
Lo que decía sentir era una calma extraña, una especie de conexión con algo que él llamaba la verdad. Para él, los vivos eran peligrosos, pero los muertos eran honestos. Decía que no mentían, que no juzgaban, que lo dejaban estar. Esa idea se repetiría después en cada crimen. Una relación casi mística con la muerte, como si matar fuera una forma de acercarse a una dimensión más tolerable que el mundo real. En el hospital psiquiátrico de Alonso Vega, antes de su fuga en 1993, los médicos ya lo consideraban un caso perdido. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide desde hacía años, sufría episodios de alucinaciones auditivas diarias. Las voces, según sus propias palabras, eran múltiples. Algunas lo insultaban, otras lo amenazaban, y otras simplemente le hablaban con calma, pero le daban órdenes. La más persistente le decía que debía limpiar la ciudad, que había demasiada carne podrida en las calles. Francisco interpretaba eso de forma literal. El alcohol no era solo una vía de escape. Bebía hasta 3 litros de vino al día, siempre del más barato, mezclado con pastillas. Rohypnol, principalmente. Decía que eso silenciaba algunas voces y hacía más fuertes otras. Con esa mezcla, salía de noche por las calles del barrio de Ventas. Se acercaba a parques, ruinas o la misma tapia del cementerio. Buscaba a alguien dormido. Si no lo encontraba, se escondía. Podía pasar horas observando a una persona sin que lo notaran. Cuando decidía atacar, lo hacía sin gritos, sin dramatismo. Golpeaba, apuñalaba, arrastraba el cuerpo si podía, lo quemaba. A veces volvía al lugar días después, cuando los restos seguían allí. Los tocaba. Se sentaba a su lado. En al menos 2 casos, según su confesión, consumió carne humana. Lo hizo porque tenía hambre, pero también porque, según él, las voces le exigían hacerlo. En uno de esos crímenes dijo que el corazón de la víctima le había dado paz durante 2 días. Después de matar, regresaba al cementerio, no a huir, sino a quedarse. Dormía junto a tumbas o se escondía dentro de panteones abiertos. En muchas ocasiones profanó sepulturas recientes, no para robar, sino para ver los cuerpos. Decía que los cadáveres frescos aún retenían algo de su energía, y eso lo calmaba. En una ocasión, fue sorprendido por un vigilante del cementerio abriendo una lápida. El guardia no lo denunció. Lo conocían como un loco inofensivo. Nadie imaginaba que estaba ante un asesino múltiple. Tras su detención en abril de 1994, durante la evaluación médica previa al ingreso en el hospital penitenciario de Font-Calent, uno de los psiquiatras le preguntó por qué mataba solo a mendigos. Francisco respondió sin pestañear: porque son como yo, porque nadie los va a echar de menos. Esa frase quedó registrada en los informes del caso y resumía la lógica brutal detrás de sus crímenes. No mataba por odio personal, mataba a quienes la sociedad ya había descartado. Uno de los forenses más experimentados del momento, Juan José Carrasco, revisó sus declaraciones y antecedentes clínicos. Lo describió como un hombre completamente desligado del mundo emocional, con impulsos de muerte mezclados con fascinación sexual por lo inerte. Confirmó lo que ya sabían: Francisco era incapaz de comprender el valor de la vida humana, no porque fuera un monstruo, sino porque su mente, devastada por la enfermedad, había eliminado esa noción básica desde hacía años. En Font-Calent, los años pasaron sin que nadie volviera a mencionarlo públicamente. Francisco vivía aislado, medicado, encerrado dentro de sí mismo. El personal del hospital lo recordaba por su silencio absoluto. Caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo, y murmuraba frases inconexas. Cuando alguien le preguntaba cómo se sentía, respondía: «Ya estoy muerto». Murió el 19 de agosto de 2014, de causas naturales. Tenía 60 años. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado en una fosa común, sin nombre, sin ceremonia, como muchas de sus víctimas. El caso de Francisco García Escalero nunca tuvo la atención mediática que sí recibieron otros asesinos en serie. Tal vez porque sus víctimas eran invisibles, o porque su historia no ofrecía morbo fácil. No hubo persecuciones, ni cartas firmadas, ni juegos con la prensa. Solo un hombre enfermo que mató en silencio, año tras año, sin que nadie lo detuviera. Y cuando por fin lo hicieron, ya era demasiado tarde para muchos.
Durante años, la policía española no tenía idea de que detrás de la figura errante de un mendigo que dormía en estaciones de tren y comía de los cubos de basura, se escondía uno de los asesinos más letales de la historia criminal del país. Un hombre sin educación, sin rumbo, sin empatía, que mataba por impulso, por rabia, por deseo, capaz de asesinar a desconocidos, a conocidos, a hombres, mujeres, niños, ancianos, capaz de volver al lugar del crimen sin remordimiento alguno, de compartir un cigarrillo con un agente mientras describía cómo estranguló a una víctima o cómo profanó un cadáver sin mostrar una sola emoción. Esta es la historia real de Manuel Delgado Villegas, el asesino que confesó 48 crímenes, aunque solo 7 pudieron ser probados. Un caso tan extremo que obligó al sistema judicial español a enfrentarse a sus propios límites y que hasta hoy sigue siendo una de las historias más escalofriantes del crimen en Europa. Manuel Delgado Villegas nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla, en una casa pobre y con una tragedia ya marcada desde su primer aliento. Su madre murió durante el parto. Nunca la conoció, nunca la recordaría. La figura dominante en su vida desde entonces fue su padre, un vendedor ambulante de arrope, un jarabe espeso hecho de mosto, por el que al niño lo apodarían el arropiero. Cuando era muy pequeño, su padre se mudó a Mataró, en Cataluña, y fue allí donde Manuel comenzó a crecer sin estabilidad, sin cariño, sin estructura. Su infancia fue un campo baldío emocional. Desde temprano mostró signos de retraso en el desarrollo. No aprendía al mismo ritmo que los demás niños. Tartamudeaba. Tenía problemas graves para leer y escribir. Fue blanco de burlas y agresiones. Su relación con el sistema educativo fue casi inexistente. Nunca superó los primeros años de escuela, y el hogar tampoco le ofrecía refugio. Su padre, rígido y violento, lo trataba con indiferencia y desprecio. Su figura masculina de referencia era agresiva, ausente emocionalmente, y lo empujaba más y más hacia la calle. Ya en la adolescencia, Manuel vagaba solo, dormía donde podía. Se prostituía con hombres mayores por unas pocas monedas o un plato de comida. La homosexualidad en la España franquista era un delito, pero Manuel lo vivía como una forma de supervivencia. Su aspecto sucio, su ropa desgastada, su mirada perdida y su conducta errática comenzaron a hacerlo invisible para muchos. Era un paria, un nómada urbano. En 1961, con apenas 18 años, decidió alistarse en la Legión Española, una unidad militar que acogía a muchos hombres sin pasado, sin familia, sin rumbo. Allí encontró algo parecido a una estructura. Aprendió disciplina, brutalidad, violencia física. Fue en la Legión donde le enseñaron un movimiento letal que marcaría para siempre su forma de matar. El conocido como el golpe del legionario. Un golpe seco al cuello con el borde de la mano que puede romper la tráquea o provocar la muerte por asfixia inmediata. Manuel asimiló esta técnica y la convirtió en una de sus marcas personales. Pero su paso por la Legión no fue largo. Poco después de incorporarse, desertó. Volvió a la vida errante, recorriendo ciudades de España, de Francia, de Italia. Vivía del robo, del sexo ocasional, de la mendicidad. Entraba y salía de prisiones y hospitales psiquiátricos. No tenía arraigo en ninguna parte. No mantenía vínculos duraderos con nadie. Donde caía la noche, dormía. Si tenía hambre, robaba. Si alguien lo ofendía, reaccionaba con violencia. Y si el impulso era suficiente, mataba. El primer asesinato del que se tiene registro ocurrió el 21 de enero de 1964 en la playa de Lloraig, en Castelldefels, cerca de Barcelona. La víctima era un hombre llamado Adolfo Folch Muntaner. La razón detrás del crimen fue banal. Según confesó años después, discutieron y en un arrebato de furia lo estranguló. El cuerpo apareció poco después, pero nadie sospechó de Manuel. Ni siquiera estaba en el radar de la policía. Ese mismo patrón se repetiría muchas veces. Manuel mataba y desaparecía. Se marchaba de la ciudad, cambiaba de aspecto, dormía en la calle o se perdía en otro barrio. Nunca tenía un domicilio fijo. Nadie lo buscaba, y él tampoco dejaba rastros. No planeaba los asesinatos, no se anticipaba, no necesitaba motivos complejos.
Si se sentía insultado, provocado, engañado, actuaba. En otros casos, simplemente se dejaba llevar por un impulso que ni él mismo entendía. Muchos de los crímenes los cometió contra personas que apenas conocía o que acababa de conocer. Una de las características más perturbadoras de su historial criminal es la absoluta variedad de las víctimas. No tenía un perfil fijo. Mató a hombres y mujeres, a jóvenes y ancianos. Mató por celos, por frustración sexual, por rabia contenida, por hambre, por una palabra mal dicha, por puro impulso. Y en algunos casos, después del asesinato, cometía actos de necrofilia. En su confesión, habló sin pudor sobre haber tenido relaciones sexuales con cuerpos sin vida. Lo relataba con frialdad, como si fuera una anécdota. En una ocasión, llegó a decir que había violado un cadáver 5 veces. La policía, perpleja, tuvo que corroborar sus historias viajando con él por todo el país. Uno de los asesinatos más documentados ocurrió en Ibiza, el 20 de junio de 1967. La víctima era Margaret Hélène Baudry, una turista francesa. Según contó el propio Manuel, discutieron por un asunto insignificante, y él reaccionó como siempre. La golpeó, la estranguló y abandonó su cuerpo. El caso no fue resuelto en su momento. La muerte de una extranjera no se conectó con el mendigo español que ya había matado varias veces sin dejar rastro. Nadie veía el patrón. Nadie conectaba los puntos, porque Manuel nunca repetía el lugar, ni el modus operandi exacto, ni buscaba ocultarse demasiado. Solo desaparecía. El siguiente asesinato registrado ocurrió el 20 de julio de 1968, cuando Manuel mató a Venancio Hernández Carrasco, un hombre que vivía cerca del río Tajuña, en Madrid. La violencia que utilizó fue la misma: un golpe seco, un estrangulamiento. Venancio no supo qué lo golpeó hasta quedar sin vida. En ese momento, Manuel ya había desarrollado una reputación como un vagabundo problemático, pero no se sospechaba que fuera un asesino en serie. En abril de 1969, en Barcelona, Manuel cometió otro asesinato que tendría consecuencias decisivas en su captura años más tarde. La víctima fue Ramón Estrada Saldrich. Aunque en ese momento no se hizo la conexión, este crimen formaba parte de una escalada que la policía aún no lograba entender. Manuel continuaba moviéndose, conociendo lugares nuevos, durmiendo en calles distintas, alimentándose de sobras y llevando una vida de completa invisibilidad social. El 23 de noviembre de 1969, Anastasia Borrella Moreno, una mujer de 68 años que vivía en Mataró, fue víctima de uno de los crímenes más violentos de Manuel Delgado Villegas. Según su confesión, aquella noche Manuel la atacó con brutalidad. Primero la golpeó en la cabeza con un ladrillo, un golpe tan fuerte que pudo haberla dejado inconsciente al instante. Luego, sin mostrar ningún tipo de compasión, la empujó desde un puente. Pero la violencia no terminó ahí. Después de arrojarla, la arrastró hasta un túnel cercano y allí, con sus propias manos, la estranguló hasta quitarle la vida. Fue un acto brutal, rápido y despiadado, que refleja la naturaleza caótica y violenta de sus crímenes. Menos de un año después, el 3 de diciembre de 1970, otro hombre se sumó a la lista de víctimas de Manuel. Francisco Marín Ramírez, de 28 años, electricista y empleado de Renfe, además de amigo de Manuel, fue asesinado en circunstancias que reflejan la complejidad de las relaciones en la vida del asesino. Según confesó Manuel, Francisco había hecho insinuaciones sexuales hacia él, algo que Manuel no soportó. En respuesta, le propinó 2 puñetazos en la cabeza que le provocaron la muerte. El cuerpo de Francisco fue descubierto 9 días después, el 12 de diciembre, por un pescador que lo vio flotando en el río Guadalete, bajo el puente de San Alejandro en el puerto de Santa María, a 12 kilómetros del lugar del asesinato. Este caso muestra cómo las tensiones personales y los impulsos violentos de Manuel podían acabar en tragedia incluso con personas cercanas a él. Finalmente, el 18 de enero de 1971, ocurrió el asesinato que marcaría el fin de la libertad de Manuel Delgado Villegas. Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años, era considerada por Manuel su novia y él la presentó así incluso ante su propio padre. Antonia era una mujer promiscua y con una ligera discapacidad intelectual, lo que hacía su relación con Manuel compleja y cargada de violencia.
Según el relato de Manuel, aquella noche mantuvieron relaciones sexuales en unos arbustos, pero Antonia le pidió hacer algo que a Manuel le repugnaba. Cuando se negó, ella lo insultó, diciéndole que no era hombre, alegando que otros hombres habían hecho lo que ella pedía. La respuesta de Manuel fue inmediata y fatal. La estranguló con sus propias mallas. Pero lo más perturbador no fue solo el asesinato. Después de esconder el cuerpo, Manuel volvió al lugar para tener relaciones sexuales con el cadáver durante 3 noches consecutivas. Cuando fue interrogado, aseguró que lo hacía porque, viva o muerta, ella seguía siendo su novia. Fue este crimen el que llevó a la policía a detenerlo y comenzar a desenmarañar el horror detrás del arropiero. Los crímenes confirmados de Delgado a menudo se informan erróneamente como 8 en lugar de 7. Esto probablemente proviene de un artículo de 1977 en el popular semanario El Caso, que proponía a Delgado como el posible asesino de Natividad Romero Rodríguez, una prostituta encontrada muerta en una gran tinaja de barro en una casa de campo cerca de Barajas, Madrid en 1969. Había sido violada y estrangulada con gran violencia por un hombre usando solo una mano 3 días antes, lo que llevó a los investigadores a sospechar de alguien con antecedentes militares. Posiblemente un piloto estadounidense de la cercana base aérea de Torrejón, ya que la víctima había sido vista a menudo en esa compañía. El crimen, sin embargo, sigue sin resolverse, y la policía nunca lo relacionó con Delgado. Otra víctima a menudo citada es Almudena Sánchez Ruz, asesinada en el puerto de Santa María en 1972. Pero en ese momento, Delgado ya estaba arrestada y bajo custodia. Delgado también afirmó haber asesinado a una mujer extranjera en Sant Feliu de Guíxols, apuñalado a otra en Alicante, estrangulado a un hombre homosexual con un alambre en Barcelona e incluso arrojado a otro cliente homosexual por un acantilado en El Garraf después de que la víctima dijera: «¡Qué belleza! ¡Qué vista! No me importaría morir aquí mismo». A lo que Delgado respondió: «Muere entonces», y lo empujó. Tras la desaparición de Antonia Toñi Rodríguez Relinque, una mujer de 38 años con discapacidad intelectual que había sido vista en varias ocasiones en compañía de Delgado, la policía acompañó a Delgado a la comisaría del puerto de Santa María, donde fue interrogado por la Brigada de Investigación Criminal de Cádiz por la desaparición de quien ahora sabían que era su novia. Inicialmente negó haberla matado, pero tras el descubrimiento de su cuerpo en un paraje apartado conocido como Pago Galvecito, a las afueras del puerto de Santa María, el 21 de febrero de 1971, confesó su asesinato. Delgado confesó haber estrangulado a la mujer con sus propias medias mientras mantenían relaciones sexuales. El periódico local, El Diario de Cádiz, lo apodó el estrangulador del puerto, aunque este apodo se eliminó más tarde a petición de las autoridades locales del puerto, que temían que el nombre del pueblo quedara manchado. Durante los días siguientes, admitió su culpabilidad en los asesinatos de otras 4 personas y fue considerado el autor material de 7 asesinatos en total, incluidos 2 que inicialmente se consideraron accidentes. Antes de que se detuviera la investigación y Delgado fuera internado en una institución psiquiátrica, sin juicio ni condena formal. Durante el interrogatorio, Delgado mantuvo la calma y compartió muchos detalles de los crímenes con la policía. En el momento de su arresto, se difundió ampliamente que se le había diagnosticado síndrome XUIV, lo que provoca estatura alta, problemas de aprendizaje, dificultades en el habla, problemas de coordinación y problemas de comportamiento. Esto dio lugar a afirmaciones de que este podría ser el responsable de su comportamiento violento. Sin embargo, la relación entre el síndrome XUIV y el comportamiento violento ha sido refutada por estudios modernos sobre la afección. En el proceso de investigar la veracidad de sus acusaciones, el juez de instrucción del puerto de Santa María, Conrado Gallardo Ross, junto con los detectives implicados en los casos, acompañó a Delgado a los lugares de los crímenes durante 2 años, donde los recreó y explicó. Un detective en particular, Salvador Ortega, logró ganarse la confianza de Delgado y fue quien recibió la mayor cantidad de información. Las fotos tomadas durante la investigación muestran a Delgado sonriendo e incluso abrazando a los detectives,
quienes usaron la forma cariñosa de su nombre, Manolo o incluso Manolito. Por cierto, Delgado se convirtió en el primer asesino en serie en viajar a los lugares de sus crímenes en avión. El sistema judicial español decidió internarlo en un hospital psiquiátrico penitenciario en Madrid, concretamente en Carabanchel, donde permaneció aislado del mundo durante años. En 1996, fue trasladado a un centro psiquiátrico en Badalona, en Cataluña, donde permaneció hasta su muerte, el 2 de febrero de 1998, causada por una enfermedad pulmonar vinculada al tabaco. La historia de Manuel Delgado Villegas no solo es la de un asesino en serie, es la historia de un hombre quebrado desde el inicio, y de un país que no supo detectarlo ni detenerlo hasta demasiado tarde. Un caso que aún hoy sirve para reflexionar sobre la importancia de la prevención, la salud mental y la justicia.